tú eres jurista, eres constitucionalista, eres un hombre de leyes. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Ya sé la respuesta, pero la tengo que preguntar porque luego van a decir que yo estoy tratando de poner palabras en tu boca. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Muchos de abajo, los de abajo hemos pensado pues que los jueces defienden, muchos jueces, no todos, habrá sus honrosas excepciones, defienden a malandros. Lo hemos visto una y otra vez con los amparos que promueven. Hoy les tengo que informar del amparo que le concedieron a Mario Marín, el gober precioso, en el caso de tortura contra Lidia Cacho. En su momento lo dijo Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe de haber un saneamiento del Poder Judicial. ¿Cuál es tu opinión? Y a lo mejor es muy cabrón que te lo pregunte así, pero ¿cuál es tu opinión del Poder Judicial en México? Vicente, ni se necesita que yo opine. Ahí están grandes estudios, un estudio de Julio Ruiz Figueroa que habla de las redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. Hasta incluso la gente que trabaja en el Poder, tristemente le dice el Poder Familiar de la Federación por los nombramientos cruzados, por que contratan a su chofer, a sus amigos, sus amigas, hasta sus amantes. Y no lo digo yo, o sea, está ahí documentado. Los casos de corrupción, obviamente, los casos concretos se han expuesto desde el año pasado, se han sancionado a jueces, se les ha iniciado procesos de responsabilidad, hasta procesos penales a magistrados, y también eso debemos reconocerlo. Hay gente muy preparada en el Poder Judicial de la Federación, muy buenos jueces, juezas, magistrados, magistradas, pero por desgracia sale a reducir esta vieja guardia, Vicente. Lo que en los estudios se han hallado del Poder Judicial es que hay una vieja guardia también muy conservadora en el Poder Judicial de la Federación, que hay grupúsculos en el Poder Judicial de la Federación que solo ven por sus intereses, y sí, grupúsculos asociados, porque así estaba el Poder Judicial en el siglo XX, asociados a los poderes políticos, especialmente al PRI. Y eso se explica por qué en el primer y segundo circuito siempre hay muchas controversias, son circuitos muy peleados y de ahí salen muchos propuestos y propuestas para ministros de la Corte, porque es ahí en donde está la trama de la corrupción. Y así como hay corrupción en el Poder Judicial Federal, la hay en los poderes estatales. Entonces, se tiene que reflexionar, que criticar a sí mismo el Poder Judicial, y eso es lo que muchos no están dispuestos a hacer. Prefieren invocar la independencia judicial como si fuera una carta, un cheque en blanco para impunidad, y no es así. El Poder Judicial rinde cuentas, porque además son los funcionarios mejores pagados de México, Vicente, y argumentaban eso, que deben pagarles bien, porque si no, por lo menos un sector, porque si no se le estaban violando sus derechos laborales. De acuerdo, pero pues que se pongan a trabajar, que sean autocríticos y que dejen de atender los intereses corporativos, que lean la Constitución desde una perspectiva de justicia social, desde una perspectiva de progresividad de los seres humanos, no de las empresas. Eso es lo que le podemos criticar al Poder Judicial. Entonces, sí es tiempo de que reflexione el Poder Judicial Federal y lo comunique a la sociedad, y no nada más en estos aspectos salgan a lanzar comunicados de vamos a defender la independencia. ¿Por qué no sacan un comunicado y dicen vamos a atender de manera más diligente todo lo que nos ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atenco, en el caso Alvarado, en el caso Valentina Rosendo Cantú, en el caso de las niñas de Ciudad Juárez, el caso Campo Algodonero? ¿Por qué ahí no hay una narrativa así fuerte para los derechos humanos? ¿Por qué solamente cuando se sienten tocados, se sienten invadidos, se sienten amenazados, sueltan esta narrativa de la independencia judicial? Pues porque responden a intereses corporativos, a que hay dinero y que las empresas y su mainstream, Claudio X González y todos los que lo secundan, pues impulsan esa narrativa en los medios de comunicación. Y ahora resulta que el presidente es un autoritario, soberbio y que quiere atacar al Poder Judicial. Y creo que no es verdad. El público debe saber que todos los funcionarios federales, estatales, todos estamos obligados a rendir cuentas. Nadie está fuera de la ley, nadie está por encima, mucho menos de la Constitución, como decía José María Iglesias, nadie por encima de la Constitución, ni los jueces constitucionales. Oye, doctor, precisamente para ponerle la